quiero dedicar este evangelio muy especialmente, que es personas que tienen sus pies muy bien puestos en la tierra y que saben que bueno, solo Dios, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en este evangelio vemos cómo los discípulos deben depender de Dios más que de ellos mismos. Jesús enseña a sus discípulos que le siguen el camino, que no les servirá de nada sus pregonadas obras virtuosas para entrar en el reino de Dios. Esta perícopa exclusiva de Lucas es otra historia ejemplar. Los discípulos tienen que concretar en sus comportamientos la actitud del publicano justo. Desde el inicio de su evangelio, Lucas ha estado jugando con el tema de quién es justo e injusto y quién se autojustifica. La perspectiva de Lucas no es la del apóstol Pablo, pues Lucas no relaciona la justificación con la fe, la ley o la cruz como lo hace Pablo. 3 son los puntos que Lucas destaca: el vanagloriarse con total confianza de las propias buenas obras. No logrará la absolución en el juicio de Dios. Al igual que Jesús, debemos comprometernos en obras de justicia, como por ejemplo dar limosna. Dios ha vindicado en su inocente, justo sufriente a Jesús. El tema del fariseo y el publicano pues son 2 personas totalmente opuestas. La ironía de Lucas es patente, pues coloca en boca del fariseo una palabra, adikoi, que procede de la misma raíz que justo, diakois. ¿Quién es realmente el injusto aquí? Las obras subrogatorias son concienzudamente señaladas. Golpeaba su pecho, signo de arrepentimiento. Aparece la misma expresión más adelante, cuya interpretación tiene el mismo sentido. Justificado, el publicano es absuelto en el tribunal de Dios. Él ha reconocido su necesidad de la misericordia de Dios y ha mostrado dolor por sus pecados. El fariseo, sin embargo, no necesita del don gratuito de la justificación de Dios, pues se justifica a sí mismo. Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano para enseñarnos a rezar. Tiene una manera distinta de ver las cosas. Ve algo positivo en el publicano, aunque todo el mundo decía de él: no sabe rezar. Jesús vivía tan unido al Padre por la oración que todo se convierte para él en expresión de oración. Se refiere Jesús
a nuestro tiempo el día de hoy, ¿cuántos nos podemos sentir justos por buenas obras que hagamos? La fe es lo que nos tiene que llevar a ser justos y fiel al mandato y a los dones que de Dios hemos recibido. Para la opinión de la gente de aquel tiempo, los publicanos no eran considerados para nada y no podían dirigirse a Dios porque eran personas impuras. En la parábola el fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás. Su oración no es que un elogio, su oración es más bien un elogio a sí mismo, una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio para los demás y para el publicano. Jesús piensa de una manera diferente. Según él, aquel que vuelve a casa justificado, en buena relación con Dios, no es el fariseo, sino el publicano. Jesús da la vuelta y les dice propiamente que tenemos que vivir en contacto con el Padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del Padre, ya que en el contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad y humanidad y humildad. En Jesús, la oración está íntimamente enlazada con los hechos concretos de la vida y con las decisiones que se tengan que tomar. Es el Padre Nuestro lo que Jesús va a mostrarnos, pues compone este salmo, pues hace de su vida una oración permanente. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Pidámosle al Señor que seamos como el publicano, sabiendo que con Dios todo lo podemos. Sin Él nos faltan fuerzas para obrar como verdaderos hijos de Dios. Hay personas que que dicen que no saben rezar, pero hablan todo el tiempo con Dios. Se están dirigiendo continuamente al Espíritu Santo para que los ayude y los asista. ¿Conoces a una persona así? Que pide ayuda al Espíritu Santo y es agradecida, que confía. A mí en estos días me ha tocado ver así a una persona. Y la verdad es que te quedas sorprendido en la fe sencilla, pero profunda, de mucha gente. Confían en Dios más que en sí mismos. Pero también me ha tocado ver personas que confían en sí mismos, en sus riquezas, en sus fuerzas, en su inteligencia. Todo eso pasa. Solo Dios permanece. Te mando mi bendición, pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia. Hagamos oración por las personas que no conocen a Dios todavía, porque falta que tú y que yo salgamos a evangelizar y a mostrar con nuestras obras esa fe que tenemos en Dios. Amén, amén, amén.